Son las 13:45 y arrancamos ya Atlántico Noticias en este jueves 13 de diciembre. Ya sabemos las normas que establece el Gobierno para hacer los encuentros navideños lo más seguros posible. No van a poder reunirse más de 10 personas, va a haber toque de queda a partir de la 1:30 de la mañana. Sin embargo, las comunidades autónomas, ya saben, tienen competencias para restringir aún más las condiciones en las que celebrar la Navidad. Los expertos miran con recelo el próximo puente de la Constitución. Es la prueba de fuego para saber si los cuidados cumplen o no con las normas. Esta tarde vamos a saber las modificaciones en concreto planteadas aquí en Canarias. El comité de expertos aconseja que las reuniones en las islas se reduzcan de 10 a 6. La decisión final la conoceremos esta tarde tras el Consejo de Gobierno. De momento parece que la curva de la pandemia, eso sí, sigue bajando en general en España, datos positivos que colocan a nuestro país en el mejor dato desde final del verano. Miguel Vega. Sí, y es que todas las comunidades autónomas han conseguido bajar su incidencia de 400 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, esta cifra se sitúa en 251 casos y Canarias sigue siendo la región menos afectada con 80 casos. En las últimas 24 horas sumamos cerca de 10.000 positivos a nivel nacional y aunque parece que España ha conseguido controlar esta segunda oleada de contagios, Francia, Alemania, Reino Unido o Italia han visto cómo sus positivos se han duplicado en la última jornada. Enseguida iremos con los datos de la pandemia, pero a esta pandemia hay que sumar la crisis social, económica y migratoria que se vive en Venezuela. Isiar Pérez, centenares de venezolanos huyen a diario hacia Colombia desde su país. Así es, Marta, y lo hacen tanto por tierra, a través de esas trochas, de esos pasos ilegales, pero también lo hacen por la vía marítima, con embarcaciones hacia las islas del Caribe. Hoy en Atlántico Noticias analizamos los peligros a los que se enfrentan estas personas, peligros que, por cierto, ya han sido denunciados tanto por las Naciones Unidas como por la Organización de Estados Americanos. Más cuestiones que vamos a mirar aquí en Atlántico Noticias a lo largo del programa. Veremos cómo en Colombia las autoridades no saben ya qué hacer para evitar las aglomeraciones. Miles de personas se concentran a diario, por ejemplo, en los mercadillos y se comportan como si no existiera pandemia. Y el Gobierno ha contratado ya 200 personas para controlar esta situación, en concreto en la capital. Y hablando de pandemia, esos datos dramáticos que nos llevarán hoy a Estados Unidos, es la primera causa de muerte, lo va a ser en 2020. Las cifras son demoledoras. En las últimas 24 horas, casi 3.000 personas han muerto y también, triste récord, 100.000 hospitalizados ya en ese país. Luego lo hablaremos con María Rothman. Y el ciclón Burevi ha afectado a la bahía de Bengala, al noreste de Sri Lanka. Las lluvias han estado acompañadas de vientos, han superado los 100 kilómetros por hora. De momento, eso sí, no se han notificado daños personales. Y un balance más negativo sí que lo encontramos en el monzón estacional en Tailandia. 5 personas han muerto y 260.000 hogares se han visto afectados. La lluvia no ha dado tregua desde el 25 de noviembre. Muy bien, Nos ocupan ya los datos de la pandemia. Esta vez tenemos un cierto respiro. En las últimas 24 horas la incidencia de la pandemia en nuestro país registra un descenso. Son datos que además no se daban desde el verano. La idea, Miguel Vega, que esto continúe así, que se rebaje la incidencia a 25 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Sí, ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno para las próximas semanas, pero es que la tendencia en nuestro país de los últimos meses sigue siendo positiva indescendente. El 18 de noviembre la incidencia acumulada en nuestro país se situaba en 465 casos por cada 100.000 habitantes y 14 días después este dato se sitúa en los 251 casos por cada 100.000 habitantes. Esto ha supuesto que en tan solo 2 semanas hayan caído los contagios, haya caído esta incidencia acumulada un 46%. Según las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, es debido a las duras restricciones que se comenzaron a tomar cuando se comenzó a disparar la curva en nuestro país a comienzos de octubre. Por ejemplo, todas las comunidades autónomas de nuestro país han conseguido reducir su incidencia acumulada por debajo de los 400 casos. Recordemos que Canarias sigue siendo la región con menor incremento. Tenemos 80 casos por cada 100.000 habitantes. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, advierte: no debemos relajarnos porque las próximas fiestas navideñas podrían provocar una tercera oleada de contagios en nuestro país.
Son unos datos que no dan pie al optimismo, que dan pie a la prudencia. Hay que mantener una actitud de mucha prudencia. Es decir, es verdad que estamos descendiendo cada vez más lentamente, pero estamos todavía en 251 casos por 100.000 habitantes y nuestro horizonte es, como recordaba la ministra, llegar a 25. Prudencia también en Europa. Miguel, las autoridades se resisten a relajar las medidas por miedo a esa famosa tercera ola. Sí, por eso Alemania e Italia mantendrán las duras restricciones que han establecido en sus países hasta mediados de enero. Precisamente estos dos países han visto cómo se han vuelto a disparar los contagios dentro de sus regiones y han superado nuevamente en las últimas 24 horas los 20.000 contagios. Otros países como Reino Unido y Francia también han visto cómo en las últimas jornadas se han duplicado los positivos en su país y por eso van a implementar nuevas restricciones en las próximas semanas. Precisamente Reino Unido espera poder controlar esta nueva curva de estos nuevos contagios con la llegada de la vacuna la próxima semana, pero la Organización Mundial de la Salud advierte que aunque es buena noticia, la llegada de esta vacuna de Pfizer siguen siendo necesaria más vacuna y con el menor precio posible para acabar con esta pandemia lo antes posible. 800.000 dosis saldrán en las próximas horas desde este centro de producción de Pfizer en Bélgica. Llegarán en los próximos días al Reino Unido y se distribuirán en 50 hospitales. Se ha estado preparando el mayor programa de vacunación masiva en la historia del Reino Unido y comenzará la próxima semana. Se convierte así en el primer país de Europa en vacunar tras la aprobación de ese regulador bajo unos criterios que BioNTech, la filial de Pfizer, pone en duda. La vacuna da evidencia de protección y en nuestro caso estamos considerando los síntomas como una medida de protección. La segunda es, ¿qué tipo de tolerancia tiene la vacuna? ¿Y cuál es la calidad de la producción? Estas tres cosas son sagradas. Nadie se compromete nunca con estos tres criterios y lo mismo ocurre con las autoridades del Reino Unido. En Asia, Rusia ha comenzado a suministrar su vacuna Sputnik V. Hasta la fecha ya se han vacunado más de 100.000 ciudadanos. La vacuna Sputnik V se está enviando a todas las regiones de Rusia para lanzar una campaña de vacunación masiva en breve. 1 millón de chinos han sido ya vacunados con la candidata de Sinopharm. Según la farmacéutica, los pacientes han presentado síntomas leves. 170.000 dosis de Pfizer y Moderna espera recibir Nueva York antes del 15 de diciembre, una de las ciudades más castigadas de Estados Unidos que suma más de 205.000 positivos en la última jornada. Y se lo hemos estado contando en varios puntos de Bogotá, en Colombia, las autoridades ya no saben cómo convencer a los ciudadanos que respeten las medidas de seguridad. Y se ha adoptado una iniciativa, controlar de las calles con 200 personas que van a velar porque las normas se cumplan. Estas impresionantes imágenes en el centro de Bogotá causan preocupación. Cientos de personas aglomeradas en el comercio que comienza desde las primeras horas. Por eso la alcaldía de Santa Fe contrató estas personas identificadas con chaqueta naranja, que estarán ubicadas desde hoy en ese punto de la ciudad para garantizar que los compradores y comerciantes mantengan el distanciamiento y frenar el contagio del COVID-19. Son recursos de la alcaldía local, son cerca de 2.000 millones de pesos para contratar 351 personas que se van a dedicar al cuidado del espacio público, a evitar las aglomeraciones. La tarea de los nuevos gestores del espacio público no es nada fácil. Algunas otras personas se ofuscan, se molestan, pero la labor nuestra es esa, justamente, insistir siempre en señalarle a la gente de que lo que se hace en últimas es por su bienestar. Para los comerciantes, lograr el distanciamiento social también es muy difícil. Pues distanciamiento no se puede tener mucho que digamos, por lo que hay muchas aglomeraciones y yo mantengo a mis hijos con lo que yo venda y para el arriendo yo saco de aquí. Sin embargo, muchos ciudadanos han acatado las instrucciones de los gestores del espacio público. Sí, claro, sí, en lo posible sí, estamos tratando de hacerlo. Y lograr, sabemos que esto es una problemática de que existe, no lo podemos negar, pero tenemos que trabajar. Entonces, de la mano, ambulantes. En un sitio como este pueden transitar alrededor de 100.000 personas por día y lo grave es que Bogotá sigue siendo la ciudad con más contagios, superando ya los 375.000. De Colombia vamos a México. Una mujer, una madre con COVID-19 ha dado a luz a 2 gemelas de forma prematura. Para los médicos ha sido todo un milagro por las complicaciones que conlleva esa enfermedad en un parto. Una historia con final feliz. Carolina llegó a la recta final de su embarazo de gemelas con complicaciones y un caso agudo de COVID-19.
Fue capaz de superar la enfermedad y aunque su parto fue prematuro, hoy celebra la vida de María Luz y María José. Las vidas de la madre y sus dos pequeñas estuvieron en riesgo, por lo que se tomó la decisión de llevar a cabo la cesárea prematuramente. Porque si no me la sacamos, nos íbamos a morir los tres. Este caso representó un desafío médico, pues precisamente un embarazo de gemelos tiene consecuencias justo en el aspecto más peligroso de la COVID-19. Estamos hablando de la capacidad respiratoria de la paciente. El aumento del tamaño del abdomen, hay una limitación estructural en la capacidad ventilatoria. Y si a esto le sumamos que son gemelos, pues la capacidad ventilatoria disminuye todavía un poco más. Pese a todo, esta mujer de 42 años y originaria del municipio de San Juan del Río tuvo un final feliz tras 2 meses hospitalizada y 40 días de aislamiento. Tuvo que esperar ese tiempo para poder tener en brazos a María Luz y María José. Bueno, pues por lo menos hay un final feliz. Vamos a regresar a Canarias porque estos días estamos conociendo cómo está la situación en cada una de las islas y lo hacemos hablando pues con los gerentes de los servicios sanitarios. En este caso, en Lanzarote, hablamos con José Luis Aparicio, gerente de los servicios sanitarios de la isla de Lanzarote. Señor Aparicio, gracias por atender a Atlántico Noticias. Es un placer, gracias Marta, buenas tardes. Estamos en un buen momento en la isla de Lanzarote, de hecho es una de las mejores de toda Canarias a día de hoy. Si no tengo mal los datos, solo un paciente ingresado y un solo positivo en el día de ayer, ¿no? Efectivamente, y el día antes de ayer fueron 0 positivos nuevos, estamos en racha. Hoy sí vamos a tener más casos que días previos, porque esto no es lineal, no siempre va dando pequeños puntitos, ¿no? Pero al principio la situación está bastante tranquila, el hospital está bien, el COVID auto funciona muy bien, ahora mismo la situación es tranquila, lo cual no quiere decir que debamos relajarnos. Esto es algo que hasta que no acabe el partido, el equipo contrario, en este caso el COVID, nos puede volver a golear, nos puede volver a provocar problemas, y eso es importante tenerlo en cuenta de aquí a este fin de semana tan largo que tenemos, tan bueno que tenemos, que no podemos relajarnos y hay que mantener la guardia hasta que acabe el partido. Un partido se puede perder en el último minuto, así que no podemos permitirnos ese lujo. Parece además que el partido está llegando a su fin con todo lo que queda por delante, por seguir el símil, señora Aparicio, porque es verdad que están las vacunas ahí todavía empezando a probarse y sería una lástima, sobre todo, empeorar una situación como la de la isla de Lanzarote. ¿Qué se ha hecho bien para que esto se esté dando en esa isla? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Un problema como este no depende de un solo factor, sino sería muy sencillo. Y las cosas casi nunca son tan fáciles. Se han hecho bien varias cosas. En primer lugar, vimos venir el toro con mucha distancia. Teníamos la referencia en Madrid, en el extranjero, y vimos problemas que surgían allí, que aquí fuimos capaces en muchos casos de evitar. Por ejemplo, nosotros empezamos a racionalizar, a usar de forma racional los EPIs muy pronto, con lo cual nunca estuvimos desabastecidos de EPI. Estuvimos muchas veces muy agobiados porque veíamos que no llegaban y que no llegaban suministros y que el stock iba para abajo, pero nunca llegamos a estar desabastecidos. De ahí que ningún empleado nuestro haya enfermado estando trabajando en su actividad personal, con su familia. Sí que hemos tenido unos cuantos, pero trabajando ninguno. También apostamos desde el principio por los rastreadores. Aquí teníamos un rastreador de toda la vida, mucho antes de que eso existiera incluso, se llama Baltasar, que aquí la isla rastreaba tuberculosis, meningitis y otras enfermedades infecciosas, con lo cual teníamos por lo menos alguien que sabía hacerlo, además un líder nato, Baltasar, y rápidamente creamos la unidad de rastreadores. Empezamos con él, después rápidamente fueron 3, después 10, después 15, y llegamos a 35 rastreadores en el momento de máxima prevalencia. Claro, le decía, señora Aparicio, que hablaba usted de lo que nos viene por delante, es un puente largo el que está a punto de comenzar, luego vienen las fiestas de Navidad, se está hablando mucho sobre medidas. Desde los hospitales imaginamos que reiteran esa llamada a la responsabilidad personal al margen de lo que ya vayan decidiendo las autoridades, ¿no? Sí, de hecho, lo que deciden las autoridades son medidas también de responsabilidad personal, la no reunión de más de 6 o 10 personas, lo que se decida esta tarde, continuar con las mascarillas, todo eso depende mucho de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es otro factor que probablemente en esta isla y en Canarias en general juega a favor, que la población canaria en general es una población educada, correcta y que hace caso de las recomendaciones. Eso también ayuda mucho. Y luego está, por ejemplo, la vuelta a casa que se va a producir seguramente por las fiestas navideñas. ¿Qué se recomienda? Hacerse un test antes de ir a visitar a las personas mayores, mantener muchísimas precauciones. Esto es importante porque de aquí pueden surgir rebrotes. Siempre se habla en los encuentros familiares como el principal riesgo. A ver, hacerse un test está bien, pero no es lo más importante.
Lo más importante es efectivamente mantener la distancia, usar mascarilla, intentar no relacionarse con más personas de las estrictamente necesarias. Ahí están las limitaciones de aforo, las limitaciones de 6 o 10 personas, lo que se llega a decidir en las reuniones familiares es lo más importante. Un test te puede decir que en este momento no estás infectado o tienes poco riesgo de estarlo, pero no es infalible, y eso no quiere decir además que mañana, si estés en contacto con alguien que te infecte y tú si vas de vehículo para tu familia. Por lo tanto, el del test está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante son las medidas sociales que hemos llevado hasta la fecha. Porque de eso puede depender que se siga en la situación en la que se está en este momento la isla de Lanzarote, que es privilegiada con respecto a otras y que depende eso de nuestra responsabilidad, y es lo que no se cansan de repetir las autoridades. Pues José Luis Aparicio, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este día y que sigan así los datos, que sigan los datos tan positivos en la isla de Lanzarote. Eso es, ya queda, como tú hoy dijiste, menos partidos, ya queda menos, ya se ve la vacuna será un punto de inflexión importante, y a ver si acabamos el partido como tiene que ser, ganando, que no nos queda otra, y ya con muchas menos bajas. Esperemos que así sea. José Luis Aparicio, gerente de los servicios sanitarios de la isla de Lanzarote, gracias por atender a Atlántico Noticias. Bueno, eso en la isla de Lanzarote. Nos vamos algo más lejos. Esto afecta a todo el mundo. Fíjense lo que ocurre en Nueva York, un lugar tan de vacaciones en esta época navideña. Pues allí están trazando un plan precisamente para la Navidad, para evitar los contagios. Las autoridades están pidiendo a la población, sobre todo la de riesgo, que extreme las precauciones. Celia Mendoza nos cuenta la última hora desde allí. El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York ha emitido una alerta para los adultos mayores, así como las personas con condiciones preexistentes, los cuales podrían ser más vulnerables a tener síntomas graves del COVID-19. Han indicado que es fundamental que se queden en sus hogares por las próximas semanas y solamente salgan cuando es esencialmente necesario. Los hospitales ya tienen un plan para este invierno y se mantiene una provisión de por lo menos 3 meses de equipo de protección personal para poder asistir a los médicos, a aquellos que están directamente trabajando con los pacientes de coronavirus. En el norte del estado se han tomado medidas mucho más serias, cancelando las operaciones electivas, algo que podría extenderse a otros lugares debido al aumento en los casos de COVID-19. Mientras tanto, se iniciarán clases este 7 de diciembre para los niños en la Gran Manzana durante los 5 días de la semana, implementando un plan en el cual se harán pruebas de coronavirus y se mantendrán diferentes regulaciones sanitarias. Durante las próximas semanas se evaluará cuáles son las medidas que se tendrán que imponer. Por ahora, los hospitales, por lo menos en la ciudad de Nueva York, no se han visto abrumados. Sin embargo, el número de hospitalizaciones ha rebasado las 3.500, la cifra más alta desde el mes de mayo. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Pues se teme por lo que ocurre en los encuentros navideños en todo el país. Vamos a hablar de este asunto y de otros con María Rosman, que es periodista con la que hablamos precisamente siempre de la actualidad de Estados Unidos. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz jueves. Pues esta actualidad hoy en Estados Unidos fortísimamente marcada por la pandemia, ¿no? Exactamente, estamos viendo, ya lo habían comentado anteriormente, más de 200.000 casos diarios, nuevos casos, y es que todavía hay gente que no se cree que realmente esto es un problema y siguen pensando que se trata de una mentira, de fake news, y lo que estamos viendo pues son precisamente las consecuencias de vivir en esta negación, ¿no? Claro, y sobre todo si se tienen en cuenta los datos que tenemos de las últimas horas, casi 3.000 muertos en el día de ayer, 100.000 hospitalizados. Esto es un récord, ambas cifras son récord y además todo va en aumento, ¿no? Exactamente, los hospitales están ahora mismo en muchos lugares a máxima capacidad y esto no tiene visos de ir a bajar, y menos cuando estamos ahora entrando en lo que es la época navideña. Acabamos de salir de Acción de Gracias para entrar en la temporada navideña y son muchísimos los gobernadores que están preocupados por la situación. Los médicos están atendiendo a enfermos en parkings porque no tienen dónde verlos, dónde atenderlos en centros médicos, y es una situación muy complicada que el presidente por ahora no parece tomarse en serio, y el presidente electo sí parece que tiene planes, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, precisamente hemos escuchado a Biden, que está empezando a establecer medidas, estrategias nacionales. De hecho, ha dicho su prioridad. Ayer lo decía en un encuentro online, evidentemente. Vamos a escucharlo.
Esto no es un juego político, esto tiene un impacto en la vida real y en las familias, tiene un impacto en todos ustedes, en todos nosotros, y necesitamos obtener ayuda tan pronto como podamos. Y los estadounidenses necesitan un poco de alivio ahora. He instado a la parte republicana del Congreso a trabajar en un paquete de emergencia ahora. Bueno, por lo pronto ya se plantea, María, por parte del presidente electo, ese paquete de medidas, esas acciones urgentes que estableció casi como su prioridad una vez que se supo que era el presidente electo, ¿no? Exactamente. Mientras vemos por una parte que el presidente Trump habla de la vacuna y de ahí no sale, solamente que ya viene la vacuna y está enfocado más bien en la parte de las elecciones y de cómo va a intentar darles la vuelta, por lo menos es lo que sigue diciendo. Vemos que Biden, por su parte, sí está tratando de buscar soluciones, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también económicos, a una población que a final de este mes se quedan sin recibir ayudas de desempleo, se van a quedar realmente en una situación muy difícil. Por lo menos sabemos que Biden está trabajando ya con este equipo, ¿no? Para poderle hacer frente a lo que está ocurriendo realmente en este país, ¿no? Desde luego muy atentos a lo que tenga que ver con la pandemia de Estados Unidos, pero vamos con la parte política, si te parece, María, porque sigue sin reconocer Trump abiertamente la victoria y se ha embarcado en una estrategia de indultos que está siendo noticia en todo el mundo, ¿no? Exactamente, el presidente Trump sigue sin realmente atender ningún tipo de asunto de gobierno, solamente está enfocado en las elecciones, sigue diciendo públicamente que va a ganar las elecciones, está todavía intentando dar la vuelta, pero todo esto al fin y al cabo es una estrategia para ganar tiempo y para seguir recaudando dinero, que son 170 millones los que tiene ya en su bolsillo y que la gente piensa que es para poderle dar las vueltas a las elecciones, mientras la letra pequeña dice que es para pagar sus deudas. Y por su parte, pues está ahora ya pensando en el tema de los indultos, el indulto propio y por otra parte a su familia, en muchos casos incluso, como dicen en inglés, preemptive, es decir, sin que les hayan todavía imputado de nada, está tratando de buscar indultos que sean una carta blanca para los posibles crímenes que puedan surgir más adelante. De hecho, el Departamento de Defensa está investigando si se estaría hablando incluso de una trama en el que hay dinero a cambio de esos indultos. También es noticia en el día de hoy, ¿no? Sí, el Departamento de Justicia con William Barr, de hecho, empezó a investigar en agosto la posibilidad de que se estén pagando sobornos a cambio de estos perdones presidenciales, de estos indultos. Es decir, estaría vendiendo indultos el presidente, pues una vez más para engrosar sus arcas y seguir ganando dinero. Claro, habrá que ver hasta qué punto estos indultos luego van a tener peso en los tribunales, porque sabemos que sí es verdad que cubren delitos federales, pero los que son delitos estatales o locales no. Pero vamos, que hay una investigación de por medio porque esto sería un escándalo, es gravísimo. Realmente, si no estuviéramos en donde estamos, sería para hacerle un juicio político. Lo que pasa es que ya estamos al final de esta presidencia, ¿no? Por lo menos de este término. Y no hay tiempo para esos impeachment. Ahora, eso sí, hay que mirar también a Biden, que está conformando su equipo. Estamos viendo ya los perfiles de personas que lo van a acompañar. Por ejemplo, el último que conocíamos, un equipo de comunicación de alto nivel en la Casa Blanca, compuesto totalmente por mujeres. También veríamos su equipo económico, va dejando bien a las claras su intención, ¿no? Sí, lo que está armando, tratando de poner es un equipo que sea diverso, que represente realmente al pueblo estadounidense. Por una parte, que haya más peso de mujeres en el gobierno y también de las minorías, ¿no? que al fin y al cabo son una parte importantísima del país, un país de inmigrantes, y eso es lo que estamos viendo. Por una parte, somos testigos de que está formando este equipo diverso y por otra parte de que está buscando a gente con experiencia, que tienen probada capacidad para llevar a cabo esta labor. Muchos de ellos vienen de la administración Obama y los conoce, por supuesto, Biden. Y la idea es esa, la idea es tener un equipo efectivo y realmente llenar esas plazas que nunca pudo llenar el presidente Trump y que muchas veces simplemente decidió no hacerlo para poder mantener él el control y el poder en sus manos, ¿no? Esto es un cambio, es refrescante realmente, Marta. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra. Por supuesto que en nada, pues no nos da tiempo ni de comentarlo, pero ya se está construyendo el escenario, María, que va a ser precisamente pues donde tome posesión Joe Biden en enero y estaremos pendientes de toda esa construcción. Lo comentamos, si te parece, la semana que viene. Claro que sí, seguimos hablando de esto y más. Hasta la semana que viene, María Rosman. Así. Vamos nosotros a seguir ahora hablando de Venezuela porque casi 500 personas están huyendo a diario de la crisis social, política, económica que sufre el país, todo acentuado por la pandemia. En ese viaje hacia un futuro mejor, ICIAR, se encuentran con muchísimos peligros. Cuéntanos.
Así es, Marta, y peligros que están siendo denunciados tanto por la Organización de Estados Americanos como por la propia Organización de las Naciones Unidas. Las fronteras de Venezuela permanecen cerradas por la pandemia, por lo que estas personas buscan rutas alternativas. Estas rutas las encontramos en dos vías principales, por ejemplo, la vía marítima con embarcaciones que los transportan hacia el Caribe, eso sí, de forma ilegal, y también con pasos ilegales en la vía terrestre a través de esas trochas que les llevan hasta Colombia. Eso sí, se enfrentan a peligros como por ejemplo la extorsión, la esclavitud y también la trata de personas. Más concretamente, en esa vía marítima se topan con piratas que utilizan a las mujeres en el mercado asiático. Casi la mitad de los venezolanos que parten en busca de ese futuro mejor lo hacen sin ningún tipo de documentación. Por ello, la Organización de Estados Americanos solicita a los países de acogida que los asile no como inmigrantes ilegales, sino como refugiados. Al menos 500 venezolanos cruzan diariamente a Colombia por caminos irregulares, conocidos como trochas y controlados por guerrilleros, mientras un número indeterminado intenta salir de Venezuela hacia las islas del Caribe en embarcaciones ilegales, lo que según la OEA los hace vulnerables a grupos criminales. Hay piratas, lo que se llama piratas en el mar, hay embarcaciones que han naufragado, incluso que han desaparecido. Y un flagelo que hemos estado viendo y que especialmente nosotros de la OEA estamos investigando es todo el tema de la trata y tráfico de personas en el Caribe. Desde la OEA advierten que la mitad de los migrantes venezolanos están indocumentados, lo que les impide acceder al trabajo formal o a servicios como educación y salud. Señalan que la pandemia significó una pausa en materia de avances logrados, a excepción de en países como Brasil, Perú y Costa Rica, donde en los últimos meses se aprobaron medidas para la protección de estos ciudadanos. Las fronteras terrestres de Venezuela con Brasil y Colombia permanecen cerradas desde el mes de marzo de este año, lo que ha disparado el número de ciudadanos que usan esas rutas para emigrar, tal y como consta en el informe de noviembre de la Oficina de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos. Y que nosotros esperamos que al reabrirse las fronteras en el país, pues podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Pues ya saben, aquí en Canarias vivimos desde hace meses el drama de la migración desde África. Esta misma mañana ha llegado una patera hasta el Hierro, luego lo veremos en el Telenoticias 1. Y hoy queremos hablar de la situación en la que estamos en este último mes del año. Ha quedado ya desalojado, ya saben, el campamento de Arguineguín y ahora se trata de gestionar a todas esas personas distribuidas por distintos centros temporales. Vamos a hablar hoy con Teodoro Bondiale, que es experto en ciencia política, es sociólogo y secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Y ya nos atiende, señor Bondiale, gracias por atender a Atlántico Noticias. Muy buenos días, dígame. Queríamos hablar de esta situación que se vive a su juicio, que ha estado ahí, ha estado en Arguineguín. ¿Cómo valora todo lo que ha ocurrido una vez que está cerrado ya este centro y hay que afrontar la situación de todas estas personas? Bueno, el tema del campamento del muelle de Arguineguín es una especie de batallita pequeña que hemos conseguido ganar porque era muy injusto tener a unas personas ahí en un muelle como si fuesen materiales, ¿no? Y eso es una primera parte. Ahora viene la siguiente parte, que es dónde alojar, dónde acomodar a esas personas en nuestra comunidad. Claro, porque hay una solución que se está planteando, yo no sé cómo valora esto de estos 7 emplazamientos en donde las personas están siendo trasladadas, algunos no están terminados del todo, pero en el caso de Barranco Seco en Gran Canaria sí que hay muchas personas que de momento no están permaneciendo el tiempo establecido legalmente, que serían 72 horas, incluso se les está prolongando. Todavía hay mucho que mejorar, ¿no? Sí, hay mucho que mejorar. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas bien. Nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es recoger a los inmigrantes. Los inmigrantes necesitan ser acogidos, una acogida humanitaria y planificada a ser posible. La otra cuestión es necesitan una protección legal, porque tienen derecho a emigrar. También necesitan una promoción social, que es la participación de las comunidades, de las personas que vivimos en Canarias, para acogerles y recibirles como otros seres humanos en precario. Y por último, necesitamos un proyecto de integración de la población migrante. Sin estas 4 premisas, todo lo que hagamos será improvisado y puede ser peligroso y puede despertar sensación de inadmisión o de rechazo, incluyendo el racismo.
Claro. Usted ha hablado de rechazo, incluso ha hablado de racismo. Es curioso cómo la pandemia ha empeorado ese acogimiento que en su momento, por ejemplo, en la crisis de 2006, los canarios dieron a todas esas personas que se jugaban la vida llegando a Canarias. Ahora hay un cambio, ¿nota usted en cuanto a las sensaciones que recibe? ¿Cómo se está trasladando todo este fenómeno a la población? ¿Tiene mucho que ver la situación de crisis que ha generado la pandemia? Sí, evidentemente la pandemia es un factor más porque es a nivel global, a nivel mundial. Entonces, los pueblos empobrecidos en África o de África tienen mayor precariedad que los pueblos europeos. Y dentro de Europa, la Europa del Sur, incluyendo Canarias, está más empobrecida. Y ese empobrecimiento afecta a todos los niveles. En el caso de Canarias, al tener un monocultivo, que es el turismo, ha afectado radicalmente a los recursos económicos de Canarias. En ese sentido, el recibir a una población que viene en precario genera una sensación de miedo. Y ese miedo manipulado por las personas que quieren utilizarlos para sus propios beneficios genera una situación de estrés social. Y eso no es bueno para nadie. Claro, sobre todo porque se está dando la circunstancia de que estas personas se están encontrando con ese muro puesto aquí en Canarias, en tanto en cuanto ellos siempre dicen que no quieren quedarse aquí, quieren seguir su camino hacia Europa. Esa política que se está llevando a cabo de generar un campamento al estilo Lesbos, por más que mucha gente rechaza esta idea, es la más perjudicial, ¿no?, para trazar la vida de estas personas. Sí, ese razonamiento me parece idóneo y adecuado, pero hay que centrar las cosas en su sitio. Las personas que vienen a Canarias no van destinadas a Canarias, pasan por Canarias porque la ruta mediterránea está bloqueada. Y los flujos migratorios van buscando lugares y espacios donde pueden pasar. El problema es de raíz. En los países africanos deben haber situaciones y sistemas de protección social para que esas personas no tengan que emigrar del país. Segundo, tienen derecho a emigrar del país con los medios normales y legales, con un visado normal, con un pasaporte normal. Pero si no les dejan viajar legalmente, lo harán de forma irregular, aprovechándose de esa situación. Las redes de traficantes de personas, los países que explotan a los migrantes como moneda de cambio, incluyendo la Europa racista en ese momento, que impide que las personas lleguen a Europa porque tienen miedo de compartir las riquezas que han sacado de África y benefician a Europa. Claro, está nombrando a Europa, que quizás se ha puesto un tanto de perfil en este problema y que precisamente después de la pandemia quizás el problema más urgente es qué hacer con tantas personas que están ahí en Grecia y están ahora aquí en Canarias, ¿no? Tenemos el ejemplo de Grecia y no hemos aprendido nada. Es decir, Moria, Lesbos, Lampedusa son antecedentes de algo que está cambiando en el mundo. En el caso concreto del año 2020, o 2019 y 20, tenemos una pandemia que lo complica todo más. Además de la pandemia, tenemos una ideología de extrema derecha que utiliza a los migrantes para amenazar a la población. Y eso no es bueno. Y lo digo muy en serio. No nos pueden amenazar con otros seres humanos. Al contrario, debemos tener una pedagogía social para integrar y entender y participar en la acogida. En ese caso, la acogida en Canarias tiene que ser ejemplar, porque en el caso de la delegación del gobierno ha permitido que los ayuntamientos, las ONGs, los centros caritativos de la Iglesia, la sociedad civil, de alguna manera ha participado en la acogida. En el caso de Arguineguín, yo he participado también en la protesta, porque no hay derecho que haya unas personas en un muelle pesquero. Pero esto es distinto al racismo que se ha generado por un discurso perverso. Bueno, pues desde luego queda claro su posición. Teodoro Bondiale, ha sido un placer recibirle esta tarde. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima y muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a irnos en directo hasta la isla de Gran Canaria. Vamos a cambiar de asunto para hablarles de un tema que es noticia. Ya saben que se habla de la posibilidad de implantar los test de antígenos aquí en Canarias. Ahora parece que Europa, Cristina Suárez, no va a requerir esos test de manera obligatoria, cuando menos, ¿verdad? Exacto, pero a Canarias no le preocupa porque Canarias va a seguir exigiendo y pidiendo los test rápidos de antígenos. Considera que esta recomendación que hace Bruselas es demasiado permisiva y que aquí en las islas se ha hecho un gran esfuerzo por controlar la pandemia y que en este momento no se puede arriesgar lo más mínimo. Pero en realidad lo que preocupa en el archipiélago es otro asunto. Canarias lleva semanas pidiéndole al Ministerio de Turismo que sustituya la PCR que le exige a todos los extranjeros para entrar en las islas por un test rápido de antígenos que es mucho más sencillo y mucho más económico. Canarias no ha tenido respuesta a esta petición, por lo que hoy el Consejo de Gobierno se reúne en el archipiélago para buscar alternativas. Bueno, gracias Cristina, un asunto que abordaremos ahora en el Telenoticias Primera Edición. Nosotros seguimos hablándoles de Tailandia. Al menos 5 personas han muerto como consecuencia de las graves inundaciones provocadas por un monzón estacional. 9 provincias del sur del país han quedado cubiertas por el agua. Las autoridades han informado de que unos 260.000 hogares se han visto afectados. Unas 188.000 hectáreas de terreno han quedado anegadas. La lluvia no ha dado tregua desde el 25 de noviembre. Y el ciclón Burevi ha afectado a la bahía de Bengala, esto es al noreste de Sri Lanka, con lluvia que sí que ha estado acompañado de viento de hasta 100 kilómetros por hora. De momento no se han notificado daños personales. El Centro de Gestión de Desastres ha emitido la alerta y la población sí que pudo resguardarse en los refugios. El ciclón continúa su trayectoria, se dirige ahora al sur de la India, donde ya se han tomado medidas de prevención. Con una historia más amable, les hablamos de una mujer, se llama Lady Peck, tiene 55 años y se gana la vida con la apicultura en México, concretamente en la península de Yucatán. El modo artesanal con el que elabora su miel choca frontalmente con el modelo de desarrollo de la agroindustria que se ha impuesto ya en su país. Lleva 10 años ella librando una batalla contra los pesticidas, los transgénicos, y tanto esfuerzo finalmente ha valido la pena. La Corte Suprema le ha dado la razón. En estas tierras podrá seguir cultivando y conservando las tradiciones aztecas, incluida la producción de miel. Bueno, vamos ahora hasta la redacción para ver más contenidos en los que trabajamos ya para el Telenoticias 1. Isiar. Hoy hablaremos de la reunión que ha mantenido Ángel Víctor Torres con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, los cuales hoy se conmemora el día para este sector tan especial de la población. Es la primera vez que además participan en un Consejo de Gobierno, lo que le permitirá no solo reducir el abandono que siente este sector, sino aumentar las partidas en este sentido. También iremos hasta el sur de Tenerife, en Adeje, porque allí se ha detenido a 3 personas presuntamente implicadas con la camorra italiana, una mafia napolesa que trafica, entre otras cosas, con drogas. A la misma vez, en Italia se detenía a 5 personas. Veremos cómo la Policía Nacional además desarticula el clan del Marinielo a partir de las 2:30, la primera edición del Telenoticias. Bueno, pues luego lo veremos. Ahora les contamos que Colombia se llena de luces, como todas las ciudades, como todos los países, para mostrar todas aquellas pues las fiestas que cuentan con reconocimiento de la UNESCO, desde el Carnaval de Barranquilla hasta la Fiesta de las Flores o el Festival de Negros y Blancos. 3.500 figuras se podrán ver hasta el próximo 30 de enero en Bogotá. Las luces evocan la magia de todo un país. Es Colombia representado en sus festividades más típicas: el Carnaval de Barranquilla, el de Negros y Blancos de Pasto, la fiesta de Cali, Manizales y hasta el Diablo de Río Sucio. Todo traído y encendido en la magia de los alumbrados de Medellín. Estamos reflejando todo lo que son las fiestas, toda esta construcción cultural que tiene el país la estamos reflejando en nuestros alumbrados. Por primera vez y por pandemia el ritual fue sin gente. Sin embargo, hasta el 30 de enero, de manera ordenada, cualquier paisa o turista podrá ir a ver las 30.500 figuras del alumbrado en Parques del Río, el Parque Norte, la Avenida La Playa y otros sitios característicos. Más de 28 millones de bombillas LED que son ahorradores de energía. Se encendió el mes más bonito del año.
Muchos, tergiversando su verdadero sentido, lo encienden quemando pólvora en la denominada Alborada. Habrá controles, entre ellos un PMU y la línea 123 para denunciar. Que va a estar atento a los requerimientos de la ciudadanía, no solamente a lo que suceda, sino también a las denuncias de la misma ciudadanía. Recuerde, son los animales quienes más sufren con la pólvora. En todo el territorio metropolitano, el uso, fabricación y comercialización de pólvora y elementos pirotécnicos están prohibidos por decreto de todos los municipios del Valle de Aburrá. Un espectáculo que se puede ver en Medellín, que no en Bogotá. Y si hay una ciudad española que puede competir con Medellín es Vigo. Ya ha inaugurado su encendido navideño, un acto público con menos luces, con menos público. Es una de las ciudades que popularmente compite por un puesto entre esas grandes urbes durante la Navidad. Este año han priorizado la seguridad. El gobierno se ha esforzado para evitar aglomeraciones. Con estas imágenes de luces navideñas en esa ciudad gallega nos despedimos. En nada se quedan con el Telenoticias Primera Edición. Nosotros regresamos mañana viernes. Adiós.